revisado dos clases anteriores, bien, enfatizando algunos puntos que son necesarios para su repaso, para el examen del día del martes, ¿no? Entonces, bueno, ya les habíamos dicho, acá enfatizar que la sangre es un fluido muy acuoso con elementos sólidos que son los elementos formes, ¿no? Los glóbulos rojos, no se olviden que son bicóncavos. Tenemos los glóbulos blancos, ¿no? Que están las plaquetas. Un momento perpetuo pulsátil, ¿no? Y el contenido está dentro de los vasos sanguíneos. Acá también es importante las funciones de la sangre, ¿no? ¿Cuál es la más importante función? Hemos dicho, como la sangre está distribuida en todo el organismo, en transportar el oxígeno, el CO2, ¿no? Es un elemento importantísimo. También el transporte de nutrientes, de hormonas, ¿no? Y de residuos metabólicos. Y también su función reguladora, ¿no? Ya que está distribuido en todo el organismo, regulación hormonal, también nos puede regular la temperatura por mecanismos de vasoconstricción, vasodilatación. El pH a través de el bicarbonato y el hidrógeno, ¿no? Este mecanismo, y esto lo van a ver más en fisiología renal, cómo se regula el pH a nivel renal. El equilibrio iónico, la presión osmótica. Y acá hay un tema importante que es la protección, que es la segunda parte de la clase, la hemostasia, ¿no? Que habíamos dicho que tiene dos fases importantes. La hemostasia primaria, donde está la vasoconstricción y la agregación plaquetaria, que vamos a ver después. La coagulación, y hay una fase final, que es la fibrinólisis, ¿no? Son tres fases importantes. O también le dicen algunos hemostasia primaria, secundaria, terciaria, como vamos a verlo después. Y la inmunidad regulada por los leucocitos, anticuerpos, los glóbulos blancos, ¿no? Y no se confunda hemostasia con homeostasis. La homeostasia son mecanismos de coagulación, agresión plaquetaria. La homeostasis se refiere al mantenimiento del medio interno, al equilibrio, ¿no? Que la sangre puede realizar en todo el organismo, ¿no? Y mecanismos de integración, porque todos los tejidos están integrados, ¿no? A través de los vasos sanguíneos, capilares, arterias, venas, etcétera, ¿no? Acá sí es importante realizar el ejercicio, que hemos dicho que por cada kilo de peso ahí tenemos 70 mililitros de sangre, ¿no? A ver, acá hagamos el ejercicio, a ver. Y cada uno me pone cuánto de sangre tiene en el chat. A ver, vamos calculando. Si por cada kilo de peso tenemos, acá Priscila 4,9, Leonardo 6,3, muy bien, Yair 5,1, muy bien. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? 70 mililitros por kilo de peso, ¿no? Por cada kilo de peso multiplicamos el peso por el volumen de 70 mililitros. Pero recuerden que está en mililitros, ¿no? ¿Cuánto tiene un litro? ¿Cuántos mililitros tiene un litro? 1000, muy bien, no se olviden, no se vayan a confundir. Ok, entonces acá me están poniendo en litros, supuestamente, ¿no? Las respuestas. Y si le pido mililitros, obviamente,
¿Qué tendrán que hacer? La respuesta me han puesto en litros. ¿Qué hacemos si les pido en mililitros? Por bien, muy bien, no se vayan a confundir. Ok, muy bien, entonces es un ejercicio importante, como les mencioné en la clase, para saber más o menos cuánto de volumen tenemos y nos puede servir para hallar, pues, o estar pendiente en qué momento vamos a transfundir un paquete globular al paciente. Hemos dicho máximo un tercio del volumen sanguíneo podríamos esperar que se pierda. Luego de eso hay que estar alerta porque puede haber algún trastorno hemodinámico, ¿no? Y en los niños es peor todavía porque si usted, un niño que pesa 7 kilos, por ejemplo, ¿cuánto de volumen tendrá sanguíneo? Si tiene 7 kilos, 7 por 7, 490 mililitros. Y si sangra 200, ya es casi la mitad de su flujo sanguíneo, de su cantidad total de sangre. Entonces ya es más complicado, ¿no? No podemos dejar que sangre demasiado. Entonces ya tenemos esto. Bueno, también habíamos dicho que una unidad de sangre son 450 mililitros de sangre, ¿no? Y si pesa 70 o 80 kilos, ¿cuánto será 450 mililitros de 80 kilos? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos hallar cuánto, qué porcentaje es 450 mililitros del total de volumen sanguíneo de 80 kilos, a ver cuánto sale. A ver, entonces lo que quiero saber es cuántos mililitros, o cuál es el porcentaje, 450 mililitros, cuál es el porcentaje del total de volumen sanguíneo de 80 kilos. ¿Cuánto será? Muy bien, Brando, ya lo halló, 8%, muy bien. Entonces, solamente cuando uno dona, eh, de que la donación es 450 mililitros. Y acá está la tabla, ¿no? Por eso lo que hemos hallado. 8% la respuesta, muy bien. Si es 70 kilos, será 450 mililitros, será 9,1%, 60 kilos será 10,7%, 50 kilos será 12,8%, 40 kilos será 16,1%, ¿no? Muy bien. Entonces, mire, por eso es que el peso máximo debe ser 50 kilos para poder donar, ¿no? Porque si no, ya el porcentaje de sangre es mayor, ¿no? Hay que tener cuidado acá también. Bueno, ahora ya vamos viendo la otra parte que también lo vimos en la práctica, ¿no? Que son los componentes de la sangre, para poder hallar esto que se llama hematocrito, ¿no? Que son la concentración de los elementos formes en relación al total de la sangre, ¿no? Que en este caso es un ejemplo, ¿no? 45% luego de haber sido centrifugado, en la parte superior queda el plasma y en la parte inferior quedan los elementos formes. Y podemos hallar esto, se llama hematocrito, ¿no?
hematocrito, que lo vamos a ver después también. En la práctica había microhematocrito y macrohematocrito, ¿no? También tenemos que enfatizar, también hemos visto este tema, del total del organismo, del 100%, 60% es agua, somos agua, ¿no? Cuando son más pequeños, los niños tienen más porcentaje de agua, hasta 80%. Y 40% son componentes no acuosos, ¿no? Del 60%, 40% es agua intercelular. Y el 20% es agua extracelular. De este 20%, 15% está entre las células, agua intersticial. Y 5% es el plasma, ¿no? De este 60%, 5% es plasma, ¿no? Componente de la sangre. Entonces, ¿de qué estará compuesto el plasma? De iones, proteínas, carbohidratos, vitaminas, otras sustancias. ¿No? Acá tenemos los iones también, pero principalmente, ¿de qué estará compuesto? ¿No? El 90% de agua. Proteínas, albúminas y globulinas, 9%. Y otros elementos, gases, nutrientes, oligoelementos, urea, que tiene hormonas, factores de coagulación, en 1%, ¿no? Entonces, ¿cuál será el principal componente del plasma? Agua, ¿no? 90%. Entonces, acá tenemos también el proteinograma electroforético, que es un examen. Si realizamos este examen, vamos a tener esta curva de las proteínas, albúmina y globulina, ¿no? Nos permite hacer ciertos diagnósticos de algunas enfermedades como gamatopatía monoclonal, síndrome nefrótico, cirrosis. Cambia la curva, ¿no? De lo normal cambia, tiene características especiales. Esto lo van a ver más también en medicina interna y en otros cursos. Pues acá tenemos un protisanguíneo, esto se llama hematocrito, ¿no? Luego de haber centrifugado, queda el plasma arriba y los elementos sólidos abajo. Acá tenemos, ¿qué serán estos? Que tienen un halo blanco, ya dijimos en la clase, ¿no? Un hematí, eritrocito, glóbulo rojo, porque tiene forma bicóncava, ¿no? Están los glóbulos blancos de diferentes formas y núcleos. Y estas eran las plaquetas, ¿no? En el frotis sanguíneo vamos a encontrar eritrocitos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos T, linfocitos B. Y acá tenemos la centrifugación, ya en una foto real. Y lo que se va abajo son los elementos más densos, ¿no? Los eritrocitos tienen una densidad de 1.115 gramos por mililitro. Los leucocitos, 10.070. Plasma, 1.024. La sangre total, en promedio, tiene una densidad de 10.050. Entonces, lo que se va arriba será el plasma, y lo que queda abajo estarán los eritrocitos y leucocitos, por densidad, ¿no? Pero acá, para ver esta segunda parte, la parte superior del plasma está el PPP, ¿no? Que será plasma pobre en plaquetas. La parte inferior, plasma rico en plaquetas. Hay una capa intermedia leucocitaria y los glóbulos rojos. ¿Para qué nos sirve esto? Hemos dicho que cuando extraemos sangre, ¿no? Se extrae sangre total cuando uno dona, ¿no? Esta sangre total no vamos a transfundir al paciente. En el banco de sangre se centrifuga y se hace lo mismo que han hecho ustedes en el laboratorio, ¿no?
Centrifugamos y acá queda el plasma. Y abajo los glóbulos rojos. Entonces, centrifugando y separando estos dos componentes, tendremos concentrado de glóbulo rojo, que también le llamamos paquete globular, que está básicamente compuesto por glóbulos rojos, concentrado de glóbulos rojos y plasma, ¿no? Lo mismo que habíamos hecho en la práctica, este tubo, lo centrifugamos, también igual se centrifuga el paquete de sangre total. Entonces tenemos concentrado glóbulos rojos y plasma. Cuando hay un sangrado, hemos dicho que se transfunde concentrado de glóbulos rojos. Si hay problemas de coagulación, se transfunde el plasma, pero el plasma tiene que ser procesado todavía. Sangre total, lo centrifugamos y separamos concentrado de glóbulos rojos y plasma. Y acá tienen que tener mucha atención porque esto es lo que van a ver cuando estén en el internado, en la práctica, cuando tengan pacientes en cuidados intensivos, etcétera. No se transfunde plasma, sino que el plasma en el banco de sangre se centrifuga y se extrae, porque hemos dicho que hay una parte superior que es plasma rico en plaquetas, se extrae, se centrifuga y se separan las plaquetas. Y acá tenemos plaquetas. Hay pacientes que tienen plaquetopenia, como hemos conversado en la clase, y pueden tener sangrado abundante por falta de plaquetas. Si hay déficit de plaquetas, tendremos el concentrado de plaquetas para transfundir. Entonces, cuando solicitamos, vamos a solicitar concentrado de plaquetas. Pero también este plasma se puede dividir en plasma fresco congelado y plasma congelado. El plasma fresco congelado es lo que más se usa. El plasma fresco congelado se separa dentro de las primeras 6 horas y se conservan todos los factores de coagulación. Este es el plasma que más se utiliza cuando hay problemas de coagulación. Pero miren cómo se obtiene, separando en 6 horas, dentro de las 6 horas, y tiene todos los factores de coagulación. No se olviden. Y el plasma congelado se separa en 12 horas y solamente tenemos 50% de factores 5 y 8. Entonces, este es un plasma especial para déficit de factores 5 y 8, para algunos pacientes que tienen este inconveniente. Entonces, no se olviden que el plasma fresco congelado es lo que más van a utilizar cuando hay problemas de coagulación. ¿Por qué? Porque tiene todos los factores de coagulación. Luego podemos volver a separar este plasma fresco congelado en dos componentes, el crioprecipitado y un plasma que nos tenemos residual, ¿no? El crioprecipitado se congela a menos 70 grados centígrados, se descongela a 4 grados, en el factor 8 y fibrinógeno, ¿no? Entonces, crioprecipitado está congelado a menos 70 grados centígrados. Es un plasma especial para pacientes que tienen problemas con el factor 8 y déficit del factor el fibrinógeno. Pero no se olviden los componentes de la sangre luego de ser centrifugados, ¿no? Pero ya para empatizar acá en la fórmula del hematocrito, ¿no? Entonces, el hematocrito es el porcentaje de los elementos formes del volumen total, ¿no? Este es el hematocrito, por 100. Este es el concepto y la fórmula. Entonces, si tenemos 45 acá, restamos de 100, se queda 55. ¿No? Entonces, acá tenemos el hematocrito. Y este es un hemograma. ¿Todos tienen claro el hematocrito? A ver, si el hematocrito fuera, vamos a poner acá, 39, ese sería el hematocrito. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje sería el plasma? ¿No? ¿Qué hacemos?
Restamos, ¿no? 100 menos 39. Muy bien. Todos hemos tenido 61%. Ya esto también lo han visto en la práctica. Muy bien, entonces no se olviden. Si queremos obtener el hematocrito, digo, el plasma, el porcentaje de plasma, restamos. Entonces, el hematocrito no se vayan a confundir. Es el volumen de elementos formes entre el volumen total, por 100, ¿no? Muy bien, en el hemograma hacemos un recuento por milímetro cúbico. Vamos a tener más glóbulos rojos, hematíes, eritrocitos, de aproximadamente 4 a 5 millones. Porcentaje de volumen será aproximado de glóbulos rojos, tenemos el 98,5%. Lo que nos sigue son plaquetas o trombocitos. Recuento con el milímetro cúbico 150 a 400.000, esos son los valores normales del hemograma. Volumen, porcentaje de volumen, 1%. Y tenemos los glóbulos blancos, que son los leucocitos, entre 4.000 a 10.000. ¿Qué pasa cuando hay una infección? A ver, un análisis sencillo. ¿Qué pasa con los elementos del hemograma en una infección? ¿Qué pasará? A ver, ¿qué aumenta? Los hematíes, las plaquetas, que muy bien, la nivel está planteando leucocitos. ¿Qué pasa con una infección? ¿No? Un paciente tiene fiebre, ¿no? Está con malestar general, ¿no? Seguro a muchos nos ha pasado una infección bacteriana, digamos. Una faringitis, ya, algo muy sencillo, una faringitis bacteriana, ¿no? Estamos con fiebre, con dolor, malestar, etcétera. Entonces, ¿qué pasará con nuestros glóbulos rojos? ¿Los glóbulos rojos varían? ¿Vamos a perder sangre por una faringitis? ¿O o va a aumentar nuestra producción de glóbulos rojos, de plaquetas? No, entonces, ¿qué variará entonces? ¿No? Muy bien, los glóbulos blancos o leucocitos. Entonces, lo que dice su compañera estaría correcto, ¿no? Un razonamiento adicional que estamos haciendo. Entonces, aumentarán los glóbulos blancos. A eso se llama leucocitosis, ¿no? Leucocitosis. Entonces, ustedes dicen, bueno, tiene una infección bacteriana al paciente, le voy a pedir un hemograma. Entonces, ¿para qué le pido hemograma? Para ver si hay leucocitosis, ¿no? Entonces, en el hemograma, pero generalmente una faringitis no le pedimos, ¿no? Pero si sospechamos de neumonía, de repente sí, para ver cómo va a evolucionar también esta neumonía, ¿no? Si está haciendo leucocitosis. Porque si hacemos el tratamiento antibiótico, debería ir disminuyendo. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Para ir controlando cómo está yendo el número de leucocitos. Muy bien. Vamos a ver esta segunda parte. Algo de hematopoiesis. Básicamente, es importante que tengan en cuenta este esquema, ¿no? ¿De dónde se originan todos los elementos formes de la sangre? De un solo progenitor único, ¿no? O una sola, podríamos decir que se llama. Su nombre propio es célula madre hematopoyética. También su otro nombre es stem cell o célula troncal, también le denominan, ¿no? La célula madre, que da origen a la célula madre mieloide y la célula madre linfoide, a dos series
Elementos formes de la sangre. Esta célula madre mieloide nos da origen al megacardioblasto, que nos va a dar origen al megacariocito y a las plaquetas. La otra serie es el proeritroblasto, el reticulocito, y nos da el eritrocito, ¿no? El mieloblasto da origen a los basófilos, neutrófilos, eosinófilos, y el monoblasto a los monocitos. Y la célula madre linfoide, que es la otra serie, da origen al linfoblasto, que nos va a dar origen a las natural killers, células asesinas, y a los linfocitos pequeños, que dan origen a los linfocitos T y linfocitos B. Entonces acá tenemos toda la serie de los elementos formes de la sangre. ¿Ok? Entonces ya con esto, básicamente pueden repasar todos los elementos. Entonces la célula madre hematopoyética se puede replicar. Vamos a seguir avanzando, ¿no? La madre da origen a las células progenitoras y a la progenie. En forma general, una célula madre va a dar origen. Acá en este caso tendremos a los elementos formes de la sangre. Tiene una propiedad de autorrenovarse. A ver, acá ya deben estar ya preparados en este momento. La célula madre, ¿qué tipo de células son? Totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales, oligopotenciales o unipotenciales. A ver, ya deben haber estudiado esa parte. ¿Ya ves? ¿No? Vamos a ver. Ya habíamos dicho que no puede ser totipotencial porque totipotencial da origen a todo un organismo, ¿no? Entonces no será pues totipotencial porque la célula madre es hematopoyética, da origen a toda la serie eh, de células sanguíneas, a todas. No da origen a otro tejido. Pluripotencial da origen a tejidos embrionarios como el epiblasto y el trofoblasto. Tampoco se dan. Y las células madre multipotenciales dan origen a nivel, ¿dónde? Mesodérmico, las células sanguíneas. Entonces la célula madre será una célula madre multipotencial de origen, ¿no? Mesodérmico. No se olviden, ¿no? Célula madre tipo multipotencial mesodérmico, que da origen a todas las series de células sanguíneas. Eso también ya lo pueden repasar. Acá está el stem cell, célula madre mieloide, linfoide. La de mieloide vamos a obtener los eritrocitos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. De la serie linfoide, linfocitos T, linfocitos B. Algunas características del stem cell. ¿Qué es un stem cell? A ver, de repente han estado distraídos, no se acuerdan. ¿Qué es la stem cell? Muy bien, Julio. La célula madre, ¿no? Su sinónimo. No le vamos a preguntar en el examen la stem cell, y decir, no, no sé qué será la stem cell. No me han dicho, no me han enseñado eso, ¿no? Entonces, la célula madre hematopoyética tiene capacidad de proliferación, de autorrenovación, y vamos a encontrar esta célula madre en la médula ósea, donde se forman las células sanguíneas, 1 en 10.000, una población muy escasa. Vamos a ver ahora acá, ¿no? Entonces, ¿dónde se forman los glóbulos rojos y los glóbulos blancos? Plaquetas, toda la serie sanguínea de células sanguíneas en la médula ósea, ¿no? En los huesos. Entonces, acá tenemos la foto de la médula ósea, que es uno de los órganos más voluminosos del cuerpo humano. ¿En dónde más tenemos médula ósea?
pelvis y vértebras. Cráneo y mandíbula en menor porcentaje, esternón y costilla 10%, húmeros, escápula, clavícula 8%, fémures 4%. Entonces, ¿dónde se forman los glóbulos rojos y blancos y todas las plaquetas, todos los elementos forma de la sangre? Principalmente en la pelvis y en las vértebras, ¿no? Que tienen el mayor porcentaje, pero principalmente pelvis, 34%. Luego acá tenemos en la médula ósea, en la médula ósea hay 75% leucocitos y 25% eritrocitos. No, que vean la foto, ¿ves? Vemos más leucocitos que eritrocitos dentro de la médula ósea. Y hay una célula madre por cada 10.000, o hay un stem cell por cada 10.000 células. En el frotis sanguíneo, la sangre periférica, será al revés, ¿no? Acá vemos más glóbulos blancos y menos glóbulos rojos, y acá vemos más glóbulos rojos, ¿no? Habíamos dicho que los glóbulos rojos son el 98.5% más o menos, ¿no? Entonces, en la sangre periférica habrá más glóbulos rojos, menos eritrocitos, menos leucocitos. Vamos a pasar para ver. Esto también ya lo hemos visto. La eritropoiesis. ¿Qué será la eritropoiesis? La formación de los eritrocitos, hematíes, glóbulos blancos, ¿no? Entonces acá podemos ver la serie roja, ¿no? Stem cell multipotencial mesodérmica, de origen de la madre mieloide, de donde se va a originar los eritrocitos, ¿no? Acá tenemos la serie, vamos a quedarnos solo con la serie de los hematíes, ¿no? Entonces, hay células progenitoras, las unidades formadoras de grandes colonias, BFUE, unidad, y luego la CFUE, unidad formadora de colonias pequeñas, y luego células precursoras, como el proeritroblasto. Entonces acá tenemos células progenitoras, la célula madre mieloide, la unidad formadora de grandes colonias, la unidad formadora de pequeñas colonias, el proeritroblasto, que son ya células precursoras, ¿no? Acá tenemos las células precursoras, y acá estarán, todo esto es, ¿qué será? La médula ósea. ¿Y esto qué será? Sangre periférica. Entonces, en la médula ósea tendremos las células precursoras proeritroblasto de 20 a 25 micras. Acá está la foto de un proeritroblasto en la médula ósea. El eritroblasto basófilo de 15 a 20 micras. El eritroblasto policromatófilo de 8 a 12 micras. El eritroblasto ortocromático de 7 a 10 micras. Son las células precursoras que están en la médula ósea. Y luego vamos a tener ya al reticulocito, que es le podemos decir, el glóbulo rojo más joven, ¿no? Podemos encontrar en sangre periférica, sí, pero en poco porcentaje, ¿no? 0.5 a 1.5%. Más de esto es anormal. Si hay más de 1.5% es que se está formando muchos glóbulos rojos, porque hay pérdida, seguro, de glóbulos rojos, y están saliendo los reticulocitos a la sangre periférica. Entonces no es normal más de 1.5%. Tiene 8 a 10 micras más o menos de espesor. Entonces tenemos acá los glóbulos rojos, 98.5 a 99.5%, 7 micras más o menos. Miden. Muy bien, entonces acá tenemos las fotos del proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático,
cromático, eritroblasto ortocromático. El reticulocito es esférico, a diferencia del eritrocito que es bicóncavo. ¿No? No confundan. Acá también no nos olvidemos de, hemos hecho los seminarios de altura, ¿no? Y no se olviden de esta hormona, la eritropoyetina, que es una glicoproteína. Y, y ¿cuál es su principal función? De eritropoyetina, ¿verdad? Repaso. ¿Cuál es la función de la eritropoyetina, verdad? Ya hemos seminario de fisiología de la sangre en la altura. ¿Qué función tiene la eritropoyetina, verdad? Muy bien, Claribel, estimular la producción de los glóbulos rojos. Entonces, hemos hecho un seminario de fisiología de la sangre de la altura y la eritropoyetina no aparece pues a las 24 o 48 horas, ¿no? Sino en una exposición crónica a la hipoxia, ¿no? No es que aparece rápido. Hoy día estoy en la altura, subo a Ticlio, ya la eritropoyetina ya voy a tener más glóbulos rojos, ¿no? Entonces, la eritropoyetina se secreta como respuesta fisiológica a una hipoxia prolongada. ¿Y cuál es la función? Como dices, Claribel, estimular la producción de glóbulos rojos. No se olvide. ¿Y dónde principalmente se secreta y se sintetiza también, ¿no? ¿Dónde será? ¿No? Acá está, ¿ves? La eritropoyetina promueve la hematopoiesis, vasculogenesis, angiogenesis, bueno, y la protección celular antiapoptótica también, pero principalmente incrementa la producción de glóbulos rojos. ¿Y se secreta dónde? Principalmente, ¿no? A nivel renal. En otros órganos también, pero menor porcentaje. A nivel del riñón. No se olviden. Vamos allá a ver la segunda parte. Bueno, esto ya un poco de los glóbulos rojos, que ya sabemos que tiene este halo porque es bicóncavo, ¿no? Bicóncavo, hemos dicho que tiene 7 micras de diámetro y 2,5 micras de espesor. Este es un hemograma. Miren, acá ven los leucocitos de normal 5 a 10, acá está 9,2, está normal. Toda la serie, neutrófilos, sinófilos, basófilos, monocitos, linfocitos, eritrocitos. Y miren cómo está la hemoglobina, ¿no? ¿Cuál será el diagnóstico? Una anemia, ¿no? Este es el volumen corpuscular medio de 80 a 96 y esta es la hemoglobina corpuscular media de 28 a 33. Entonces, los dos están normal. Porque te acuerdan que habíamos visto anemia hipocrómica, será cuando hay poca concentración de hemoglobina. Microcítica, si el volumen corpuscular medio es pequeño, menos de 80, y acá la hemoglobina es menos de 28. ¿No? Entonces ahí está el diagnóstico de macrocítica o microcítica o hipocrómica o hipercrómica o normocrómica, ¿no? El mismo paciente es una anemia con volumen normal, ¿no? El hematocrito, el hematí está normal, volumen normal. Entonces, el volumen corpuscular medio, si es más pequeño, el glóbulo rojo, entonces hablamos de microcitosis, ¿no? Si el volumen, miren, más grande,
¿Qué será? Macrocitosis. Esto lo han discutido también en sus seminarios de anemia, ¿no? Masa de la hemoglobina contenida en el glóbulo rojo, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina en un volumen determinado del glóbulo rojo, es la CHCM. Listo. El eritrocito, entonces, puede ingresar a un capilar sanguíneo, puede medir hasta 3 micras. El capilar, pero el hematí, habíamos dicho, ¿cuánto tiene el hematí? ¿Cuánto de diámetro? De espesor, 2,5, ¿no? Entonces puede ingresar a un capilar sanguíneo. Y acá tenemos, esto será un reticulocito, que es esférico, que podemos tener hasta 1,5% en sangre periférica y el glóbulo rojo bicóncavo, ¿no? Miren en la foto del microscopio electrónico, el reticulocito es esferoide, ¿no? Y el eritrocito es bicóncavo. Este tema también es importante, porque ya lo hemos visto también, pues lo estamos repasando, una solución isotónica, el del glóbulo rojo, que permanece con su estructura que ya conocemos, bicóncavo, ¿no? Pero una solución hipertónica, cuando la concentración del soluto es mayor, esto pasó con el suero de Medifarma, también lo comentamos, ¿no? Que de alta concentración, cómo se habrán hecho sus células. Se crenan, ¿no? Se forman los crenocitos. Entonces, en una solución hipertónica hay crenación, se forman los crenocitos. Y acá está el microscopio electrónico, mira, el glóbulo rojo normal y un crenocito. Una solución isotónica y una solución, y si la solución es hipotónica, la membrana del trocito se hincha, ¿no? Mira, acá el eritrocito normal, acá se hincha. Y si se hincha demasiado, se puede lisar, ¿no? Es una solución hipotónica. Muy bien, entonces ya esta parte ya la vamos concluyendo. Bueno, solo para enfatizar que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno y tiene un núcleo hemo, ¿no? Acá está el núcleo hemo que tiene en su interior el hierro. ¿Para qué nos sirve el hierro? Para el transporte de oxígeno. Entonces, la hemoglobina se transporta el oxígeno a través de su núcleo, que es el hemo, ¿no? Listo, entonces esta parte ya habríamos concluido. Ya deben ustedes estar listos porque ya habrán repasado todos los otros temas, ¿no? Vamos a ver ahora la segunda parte, ¿no? La hemostasia, que habíamos también conversado en la clase, ¿no? Cuando hay una solución de continuidad a una herida, ¿no? Entonces se generan los mecanismos de hemostasia para poder evitar el sangrado y poder realizar la coagulación sanguínea. Entonces hay tres fases importantes, ¿no? La hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y la hemostasia terciaria. La primaria se produce primero vasoconstricción, adhesión y agresión plaquetaria y se forma un tapón inestable. Fase celular de 3 a 5 minutos. Esta hemostasia secundaria es la fase plasmática, que dura entre 5 a 10 minutos. ¿Por qué será la fase plasmática? Porque en el plasma están los factores de coagulación, que forman un tapón estable. Y una hemostasia terciaria que puede durar de 48 a 72 horas. Acá no se olviden que principalmente se realiza la fibrinólisis, la lisis del coágulo sanguíneo estable, ¿no? La disolución del coágulo. Entonces ya tenemos, enfatizamos bien estas fases. Todo el resto de repasos consistirá en ver las fases de la hemostasia. Fase vascular, mecanismos miogénicos, nerviosos y liberación de neuromoduladores como la serotonina, noradrenalina, endotelina, adrenalina, tromboxano A2, ¿no?
Y si la vasoconstrucción no es efectiva, son vasos sanguíneos grandes, tenemos que realizar otros mecanismos, ¿no? De taponamiento o incluso quirúrgicos. Entonces tenemos después la fase plaquetaria, que también hemos conversado bastante en la clase, que primero las plaquetas se adhieren, ¿no? ¿De acuerdo? Después se activan y se agregan, formando un tapón estable o inestable, ¿no? ¿Cuál será? La plaquetaria, que dura entre 3 a 5 minutos, ¿no? ¿Qué dicen? A ver, fase inestable, muy bien. No, porque no tiene una malla todavía de fibrina, pues, ¿no? Ok, entonces estamos... mm, y la agregación. Bueno, las plaquetas tienen un tiempo de vida media de 8 a 13 días, promedio 7 a 9 días. Se reserva en el vaso al de más o menos el 33%, de forma aplanada, 2 o 4 micras de diámetro. Su concentración ya lo hemos visto en el hemograma, 150.000 a 400.000, y etc. Tiene su estructura. Vamos a ir avanzando para... ¿De dónde se origina el stem cell? Célula madre mieloide. Y acá tenemos el megafibroblasto, da origen a las plaquetas. Vamos a ir avanzando. Entonces, la primera fase hemos dicho que se adhieren, bueno. Y acá está se adhieren, pero acá tenemos un factor de von Willebrand que permite la adherencia. Y el GP1B son conectores como las otras plaquetas, ¿no? Vamos a ver acá, que nos permite la adhesión y luego la activación, ¿no? Hacen una metamorfosis viscosa que le permiten una mejor adhesión, una mejor agregación, ¿no? Hemos dicho que se forman pseudópodos, cambian de forma, ¿no? Se activa la GP2B3A en la síntesis de tromboxano A2. Se secreta el contenido de sus gránulos de las plaquetas y hay una activación del procoagulante de la membrana FP3. ¿No? Y miren acá la activación, segunda fase. ¿Qué pasa en la activación? La plaqueta cambia de forma con pseudópodos. En presencia de estos elementos muy importantes, como la serotonina, adrenalina, tromboxano, noradrenalina, endotelina. ¿No? La activación. Entonces, ¿para qué se transforma la plaqueta en pseudópodos? Para una mejor agregación y adherencia, ¿no? Entonces también nos permite estos equipos GP2B3A que sirven para poder agregarse las plaquetas con fracciones de fibrinógeno y se generan puentes de agregación. Entonces hay una metamorfosis viscosa, cambia de forma, formación de pseudópodos para poder adherirse o agregarse, ¿no? Entonces, en el estado de reposo las plaquetas son así, y cuando se activan, tienen pseudópodos, ¿no? Entonces, siempre en presencia del factor de von Willebrand y pues las conexiones de fibrinógeno, la glicoproteína 2B3A, que permite la unión entre plaquetas. Y la adherencia al factor de von Willebrand es a través de la GP1B.
Esto también es importante. El segundo mensajero, el AMP cíclico, si aumenta el AMP cíclico hay inhibición de las plaquetas. Si disminuye el AMP cíclico, las plaquetas se activan, ¿no? ¿Qué hace el tromboxano A2? Inhibe la adenilciclasa, ¿no? ¿Qué es NO? El óxido nítrico que está en el endotelio, ¿no? Que va a inhibir la agregación plaquetaria. Y bueno, también sabemos que es un potente vasodilatador. No se olviden, estos factores son importantísimos. Vamos a avanzar. Esto vivimos en un poco de repaso de la práctica, ¿no? Tiempo de sangría. ¿Qué cosa ve el tiempo de sangría? A ver, por el chat. ¿Qué ve el tiempo de sangría? Eso lo hemos repasado en la teoría también. Tiempo de sangría. ¿Se acuerdan que le pincharon la oreja a uno de sus compañeros con un papel filtro? Fueron tomando el tiempo, ¿no? En dejar, bueno, fisiológicamente, Priscila, ¿cómo lo vamos a definir? Muy bien, tiene la idea, ¿no? Y en la práctica se ha hecho. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Acuérdense, si hay una incisión, una herida, una solución de continuidad, muy bien, está bien, estamos avanzando ya. Primero, hemos dicho hay mecanismos de vasoconstricción, ¿no? Pero que no son suficientes. Entonces empieza la fase plaquetaria, ¿no? ¿Cómo empieza? Primero, se adhieren las plaquetas, se activan y se agregan, ¿no? Tres fases de las plaquetas. Adherencia, activación, ¿qué más? Y agregación. Entonces las plaquetas forman un trombo, estable o inestable. Estable, inestable, inestable, porque no tiene malla de fibrina. Entonces, toda esa fase lo medimos con el tiempo de sangría. ¿Cuánto debe durar? Hemos dicho la fase primaria, hemostasia primaria, 3 a 5 minutos, ¿no? Entonces, medimos con el tiempo de sangría, ¿ok? Muy bien, entonces estamos avanzando. Son preguntas de repente que pueden medir la práctica también, ¿no? Tiempo de sangría. Y pues el otro es el recuento plaquetario que es en el hemograma, de 150.000 a 400.000 plaquetas debe haber por milímetro cúbico en un hemograma. Entonces eso ya lo vemos. La fase hemostasia secundaria, coagulación sanguínea, ¿no? Ya tenemos que el tapón inestable. ¿Qué será esto? Se agrega una malla, ¿no? Que es de falla de fibrina. Entonces hay una reacción enzimática en cascada en una fase plasmática, ¿no? En esta fase plasmática vamos a tener el fibrinógeno, que es una proteína soluble que se va a transformar en fibrina, que es esta malla de fibrina, que es una proteína insoluble. Eso consiste en la coagulación sanguínea. No, el resto ya son cascadas que vamos a ver. Para eso tiene que haber enzimas, sustrato, un catalizador o cofactores, ¿no? Entonces eso también lo vieron en su práctica, ¿no? Cuando extrajeron sangre y lo pusieron en baño María y fueron controlando cuánto tiempo se coagula, ¿no? La sangre. La fase de coagulación básicamente, hemos dicho, nos permite activar el fibrinógeno y formar la red de fibrina, una sustancia soluble en una sustancia insoluble. Y para ello tenemos que activar los factores de coagulación. Se puede activar por la vía intrínseca, en el colágeno del tejido subendothelial, o por una ruptura de membrana por la vía extrínseca. Y hay una vía común que va a activar la protrombina, transformarla en trombina. ¿Para qué activamos la protrombina? Para que se convierta en trombina, mejor dicho, para activar el fibrinógeno y formar la red de fibrina. Entonces, todo esto es en resumen lo que tenemos que hacer
o se hace en la coagulación, ¿no? Entonces acá la vía intrínseca, la vía extrínseca es lo mismo que hemos hablado. Y a ver, factor uno, ¿qué cosa es? Ya esto deben saber. Factor 2, los más importantes. A ver, factor uno, ¿cuál es? Fibrinogen. Factor 2, muy bien, muy bien. Ya están atentos, ¿ves? Sí han repasado entonces. Ya no les voy a complicar entonces. Y acá un complejo protrombinasa, ¿no? ¿Se acuerdan? Va a activar la protrombina en trombina, ¿no? Acá tenemos calcio, el factor 10A activado, 5 activado, FP3, hemos dicho el complejo protrombinasa, ¿se acuerdan? Ahora, el 10, el factor 10 es el factor común, ¿no? De la vía extrínseca y extrínseca. Activamos el factor 10 y el factor 10 activo. Entonces, este es el factor común. Ya están ya las respuestas: fibrinógeno, factor 1, factor 2, protrombina, factor 3, factor tisular, tromboplastina, factor 4, calcio, quinto, proacelerinas, factor 7, proconvertina, factor 8, factor antihemofílico A, factor 9, factor antihemofílico B, factor 10, factor de Stuart, factor 11, factor antihemofílico C, factor 12, factor de Hagemann, factor 13, factor estabilizador de la fibrina. Lo vamos a ver también. No se olviden, este factor 10, el factor de Stuart, es el factor común, ¿no? Bueno, acá tienen los tiempos de vida media de cada uno de los factores, ¿no? Entonces, etapas de la coagulación sanguínea: la formación del complejo protrombinasa, la trombina y la fibrina. ¿No? Entonces, necesitamos que la trombina se convierta, active al fibrinógeno en fibrina, ¿no? Acá está el fibrinógeno, miren, y la fibrina es más estable. Entonces, la formación de la trombina es a través del complejo protrombinasa, que lo volvemos a ver: FP3, calcio, factor 10 activo, factor 5 activo, para activar la protrombina y convertirlo en trombina. ¿Y esta trombina qué va a hacer? Activar al fibrinógeno en fibrina. Acá también tenemos el, el complejo protrombinasa, que va a activar la protrombina en trombina, que la trombina activa el fibrinógeno en fibrina, ¿no? También habíamos dicho que hay factores inhibitorios, antitrombinas, que evitan que se forme el complejo y evitan pues que se forme la fibrina. Para repasar, bueno, algunos ya tienen, acá están con sus nombres también. Entonces, la vía extrínseca va a activarse el factor 12, el 12 activa el 9, el 11, disculpen, y el 11 activa el 9, y el 9, presencia del factor 8 activo, activa el factor 10, esa es la vía intrínseca. La vía extrínseca también activa el factor 10, no se olviden, el factor común es el factor 10, ¿no? Se activa a través de la activación del factor 7A, activa factor 10, que es la vía común. Entonces, la vía común, ¿cuál será? La activación del factor 10. Y acá, en presencia del factor activo 10, ¿no? El 5, hemos dicho, el calcio, el FP3, ¿no? La protrombina se activa en trombina, y la trombina activa el fibrinógeno en fibrina, lo convierte en fibrina. Después va a haber otro factor, el factor 13A, que va a actuar sobre la fibrina y va a generar la polimerización de la fibrina, que vamos a verlo después, ¿no? Otra vez, y finalmente, el vía intrínseca, extrínseca,
activan al factor común 10, el 10A. Y esto va a formar el complejo protrombinasa para activar a la trombina, ¿no? Factor 10, factor 5, calcio, FP3, activan a la protrombina en trombina. Vamos avanzando. Entonces acá también tenemos lo mismo. No, acá lo tenemos completo ya. Factor 10, vía común. Y esto sí es importante, por favor. Esto le va a servir más para cuando llevo el laboratorio de medicina interna. El tiempo de tromboplastina parcial es 68-82%, ¿no? Acá actúa sobre este nivel. Tiempo de protrombina, 11 a 15 segundos. Eso debe ser los valores normales. Tiempo de trombina, 11 a 15 segundos. Acá está el nivel, va a actuar. Vamos a medir. Y dosaje de fibrinógeno debe estar en promedio 160 a 415 miligramos por decilitro. Entonces, ¿a esto cómo lo llamamos en laboratorio clínico? A ver, cultura general, factores de coagulación, ¿no? Todos estos, ¿no? Pero acá tenemos un perfil de coagulación, ¿no? Entonces, cuando uno pide perfil de coagulación, nos van a hacer todo esto. Y digamos, ¿de dónde viene esto? De la cascada de coagulación. Entonces, esto sí es importante que lo tengan presente. Entonces acá tenemos la fibrinógeno se activa en presencia de la trombina, ¿no? Y ya estamos en la última fase que es la fibrinólisis, ¿no? Entonces nos encontramos acá la fibrina para que se vuelva fibrina, la soluble en coágulo estable de fibrina, actúa el factor 13, no se olviden. Y luego acá tenemos la otra fase ya la fibrinólisis, que se va a activar las proteínas plasminógeno. ¿Cómo se activa el plasminógeno? Es por un activador tisular de plasminógeno. Acá lo voy a escribir. ¿No? Activador de plasminógeno. O también le llama activador tisular del plasminógeno. La sigla, acá está, TPA. ¿Qué hace este activador de plasminógeno? ¿Qué va a hacer? Lo que ya han repasado. Va a convertir el plasminógeno en plasmina, ¿no? Está el activador tisular de plasminógeno. Estamos en la última fase, en plasmina. Y va a degradar la plasmina, la fibrina, ¿no? Esta fibrina que estaba en coágulo estable de fibrina va a ser disgregado por la plasmina, ¿no? No podemos tener coágulos tan sólidos porque podemos generar obstrucción en el vaso sanguíneo, ¿no? Tiene que tener una, digamos, un coágulo más liso, más estable, que permita la circulación sanguínea y no obstruya el flujo sanguíneo, ¿no? El plasminógeno también es una proteína de síntesis hepática que, no se, que al activarse se va a convertir en plasmina, que también es una proteína de dos cadenas, actúa como una enzima y como una serin proteasa, una hidrolasa.
¿Qué va a ser la plasmina? Es la responsable de la degradación progresiva de la fibrina para formar fragmentos de proteínas. Entonces se va a degradar la fibrina y el fibrinógeno a través de la plasmina, ¿no? Entonces el plasminógeno, repaso, el plasminógeno se va a activar por un activador tisular de plasminógeno, TPA. ¿Está claro eso? Y se convierte el plasminógeno en plasmina y la plasmina va a degradar la fibrina y el fibrinógeno. ¿Ok? Ya estamos culminando. Finalmente tenemos acá el repaso. Factor común de la vía extrínseca y la vía intrínseca, factor 10, ¿no? Se activa el factor 10 y convertimos acá o conformamos el complejo protrombinasa que está en factor 10, factor 5, el calcio, ¿se acuerdan también, no? El FP3, que va a activar la protrombina en trombina, ¿no? ¿Y qué va a hacer la trombina? El fibrinógeno que está circulando en la sangre lo va a convertir en fibrina, ¿no? ¿Qué fase será esta? Hemostasia, ¿cuál será? ¿No? Las plaquetas, ¿qué fase es? Hemostasia primaria, no se olviden. Adhesión, activación y agregación. Entonces se hace el tapón inestable. Luego viene la fase de coagulación, hemostasia secundaria, el fibrinógeno se convierte en fibrina y forma una red, ¿no? De fibrina. Pero esta red no puede quedar así porque obstruye, ¿no? Los vasos sanguíneos. Entonces hay que remodelar, podríamos decir, el coágulo con el activador tisular de plasminógeno, o TPA, no se olviden, ¿no? TPA, que va a activar el plasminógeno en plasmina. Y esta plasmina va a disolver la fibrina, ¿no? Y quedará un coágulo remodelado, ¿no? Entonces, repaso, hemos dicho, en la hemostasia primaria se va a ver la función de las plaquetas, la hemostasia secundaria, factores de coagulación. Acá vamos a medir el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, tiempo de trombina. No se olviden esto ya es una aplicación clínica. Cuando querramos, no vamos a tener problemas de coagulación, de factores de coagulación, no vamos a pedir pues solo plaquetas, tenemos que pedir un factor, un perfil de coagulación. Ok, chicos, ya terminamos con eso. Ok, entonces hemos tratado de hacer un repaso, enfatizando algunos aspectos que de repente quedaron también un poco pendientes y veo que han participado muy bien. La mayoría está bastante preparada. Te le deseo mucha suerte en el examen del día.